El Señor nos concedió llegar a este lugar, a su casa, y con siempre ese propósito muy fundamental y precioso de hacerle culto a nuestro Dios. Ahora vamos a dedicar un bonito tiempo en la meditación de la palabra del Señor, y vamos a ver en la carta a los Efesios. Busquemos el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Vamos a ver 7 referencias sobre la oración. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Decíamos Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 18 y el 19. Gloria a su nombre. Dice la palabra: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria a Dios. El escritor, hermanos, de esta carta es el apóstol Pablo, un hombre que recomendó tanto la oración para el pueblo de Dios. Casi en todas las cartas que él escribe está haciendo énfasis con relación a la oración. Y eso da a entender que es que él oraba. Y como él oraba, le había funcionado la oración, porque la oración funciona. Todos los que oramos, hermanos, hemos tenido respuestas maravillosas del Señor. Y la oración en la Biblia se conoce como un arma. Es un arma defensiva, pero también es un arma ofensiva. El militar, hermanos, tiene armas que son armas solamente para defenderse. Por ejemplo, un chaleco que ellos usan. Con eso no matan a nadie, pero es algo que se defiende en ellos. El escudo que menciona la Biblia era un arma, hermanos, defensiva. Y la oración es un arma defensiva, pero también es un arma, cuando decimos ofensiva, es que es un arma con la que se ataca, con la que se derriban fortalezas, con las que se alcanzan a destruir fortalezas del enemigo. Y entonces por eso el escritor sagrado recomienda tantísimo lo que se llama la oración. Cuando hablamos de oración, hermano, orar es hablar con Dios. Así de sencillo, es hablar con Dios. Hay oraciones, hermanos, que son malas, que las hacen los satanistas. Oraciones que las hacen los brujos. Pero las oraciones de los brujos, hermanos, es para, ¿cómo se llama? No se llama de invocar, porque nosotros, la oración nuestra es invocar. Y ellos, la oración de ellos no es de invocación, sino de evocar. Dicen que invocar, hermanos, es clamar a alguien que está allá arriba. Y evocar es hablar con espíritus que están abajo. Espíritus que están abajo. Eso es la evocación de espíritus o demonios. Nosotros invocamos a Dios. Entonces, hermano, eso es lo maravilloso. Vamos a ver 7 referencias sobre la oración. Como número 1, vamos a ver el tiempo para orar. Como número 2, la forma de orar. Como número 3, el tema de la oración. Como 4, el poder de la oración. Como 5, la continuidad de la oración. Como 6, la individualidad de la oración. Y número 7, el tema, ¿cómo se llama? El propósito de la oración. Todo esto está enmarcado en estos 2 versículos que hemos leído. Lo primero es el tiempo para la oración. El versículo 18 dice, orando, ¿cuándo dice acá? En todo tiempo.
Oiga bien, orando en todo tiempo. Los cristianos, hermanos, fíjense que nosotros, cuando nacimos del vientre de nuestra madre, nosotros nacimos llorando, ¿verdad? Nacimos llorando. Y el niño que no llora cuando nace es que viene muerto. Cuando nacimos en la fe, nacimos orando. Nacimos orando, porque lo primerito que hizo el predicador cuando nosotros pasamos a recibir a Cristo, y dice, repita esta oración. Mire, qué bonito, hermano, nacimos orando. Lo primero, no nos pusieron a cantar, no nos pusieron a predicar, no nos pusieron a dar un testimonio, nos pusieron a orar. Entonces el texto dice acá, orando en todo tiempo. La oración no tiene tiempo por separado. Para orar no hay, hermanos, ocasiones, porque hay cuestiones, hermanos, que solamente se hacen por tiempos. Es por temporadas, es por ocasiones. Bien, hay cosas que se hacen solo en verano, hay cosas que se hacen solo en invierno. ¿A quién ve sembrando ahorita maíz usted? A nadie, porque no es el tiempo para eso. Ahorita es el tiempo de recoger la cosecha. Pero en tiempo, hermanos, de las primeras lluvias o cuando está el invierno, es el tiempo de la siembra. Para eso es el tiempo, y el que no aprovechó ese tiempo, se le pasó. Alguien dice, no, allá voy a sembrar como en febrero, ya los últimos días. No le funciona, no le funciona. Entonces, hermano, hay cosas que tienen su temporada para hacerse, ¿ya? Ahora, la oración, ¿cuándo es que la vamos a hacer? El tiempo de la oración es todo tiempo. Es en todo tiempo. Cuando ya nos sentimos alentados, hermanos, ¿será que podemos tener un receso y decir, voy a darme una vacación porque ya la enfermedad ya se me tranquilizó, ya me calmé, ya estoy curado, entonces me voy a dar unas vacaciones con relación a la oración y no voy a orar? No hay vacaciones. Para orar no hay vacaciones. No. La oración, hermano, es algo de en todo tiempo. Estoy enfermo. Dice el canto, cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Amén. ¿Se ha fijado, hermano, que cuando uno está enfermo, busca más a su Señor, verdad? Y en todo clamor, ay, pero espero, Padre, que me sanes, espero tu mano, Señor, ya espero mañana amanecer de otro modo, Señor, ya tener un cambio, hermano, y llega el Señor a hacer el milagro, y Dios hace la obra, o la hace directa o indirecta, pero que la obra Dios la hace, porque la salud, el único que la da es Dios. Amén. Dios es el que da la salud y el que da la vida. Entonces pasó la enfermedad y viene el tiempo bonito de estar con salud. ¿Vamos a parar de orar? No. Es que la oración, hermano, no vamos a orar solo porque estemos enfermos. No, vamos a orar porque orar es hablar con Dios. Y que orar me trae un deleite. Y que el Padre Celestial necesita hablar con nosotros. Y nosotros necesitamos hablar con Dios. Y que tenemos que hacerlo, hermano, ¿cómo se llama? Todos los días y todas las semanas y todos los meses y todos los años nosotros tenemos que orar. En todo tiempo, dice la palabra. Hay dinerito, hay que orar. No hay nada, hay que orar. Estamos alentados, hay que orar. Estamos enfermos, hay que orar. Estamos con toda la familia, hay que orar. No tenemos a nadie de la familia, hay que orar. Estamos en la iglesia, hay que orar. Estamos en la casa, hay que orar. Cuando salimos, hay que orar. Cuando llegamos, hay que orar. Cuando nos acostamos, vamos a orar. Cuando nos levantamos, vamos a orar. Cuando nació el niño, hay que orar. Cuando se murió el niño, hay que orar. Hermanos, se murió el ser querido, pues hay que orar al Señor. O se sanó, hay que orar al Señor. Hermano, la oración es una rutina. Y es un hábito, porque se convierte en un hábito, se convierte en una ley, es una regla, es una disciplina. La oración es una disciplina, hermano, que no podemos evadirla. Fíjense que podemos dejar de hacer cualquier otra cosa. El escritor Pablo dice allá, no recuerdo si en la carta a los tesalonicenses, dice él, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
Es decir, que no va a haber un afán que nos va a quitar lo que se llama la oración, que nos va a privar a la oración. El mejor afán, el afán más grande del cristiano es cuando estamos orando. Entonces, hermano, el tiempo para orar es todo tiempo. Vino la familia desde el extranjero, hay que orar. Se fueron, hay que orar. Cuando la recibimos con una oración con gozo. Cuando se van, hay una oración con un poco de envuelto de tristeza. Pero hay que orar. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bonito, hermanos, que lo último que haga el cristiano en esta tierra ya para morir sea orar. Y dice, pero murió orando, dice. ¿Sí? Hubieron hombres de la Biblia, hermanos, que murieron orando. ¿Se acuerda usted? Yo les puedo mencionar por lo menos dos. Jesús. ¿Verdad que Jesús murió orando? Amén. Padre, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Hermano, murió orando. Esteban murió orando. Y veo los cielos abiertos. Y lo mismo que dijo Jesús, parte dijo él también. Perdónales, Padre, le dice, porque ellos no saben lo que han hecho. Mire qué corazón, hermanos, morir perdonando a los que todavía, hermanos, le estaban lanzando piedras, ¿verdad? Pero es que en la vida, hermanos, antes había sido un hombre, por supuesto, de oración. Lo número dos, ¿cómo se llama? La forma de orar. El mismo versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración. Con toda oración. Es que, hermano, hay una cantidad de oraciones que nosotros podemos hacer. Toda oración. Imagínense, vamos a hacer una oración por las almas perdidas. Esa es una oración. Esa es una oración. Y cuando vamos a orar por las almas perdidas, no andemos metiendo enfermos, ni andemos metiendo misioneros, ni andemos metiendo unidad, ni andemos metiendo nada. Vamos a hacer una oración, decimos, por las almas perdidas. Esa es una clase de oración. Y una oración preciosa, hermano, recomendada, que hasta Cristo la hizo. Estábamos viendo en un ayuno el capítulo 17 de Juan. Y Jesucristo en ese capítulo 17 hace como 4 clases de peticiones. Y la primera oración que hace, la hace por él. Sí, para él. Padre, le dice, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera hecho. Está pidiendo por él, pero está relacionado con su Padre. Padre, yo no pido por los del mundo, pido por esto. Dice, ya es una oración directamente para los cristianos. Pero más adelante dice, Padre, ahora pido por los que no me han conocido. No solo pido por esto, sino por los que me han de conocer. Entonces, hermano, una oración por las almas perdidas es una clase de oración. Oración por los enfermos es otra clase de oración. Oración por la unidad de la iglesia es otra clase de oración. Vamos a orar por los misioneros, que pocas veces oramos por los misioneros, hermano. Que hay que hacerlo, fíjese. Hay que hacerlos. Acordémonos de esos misioneros, hermanos, que están en aquellos países donde el evangelio es prohibido predicarlo. Y que hay misioneros, hermanos, que los ejecutan, los asesinan. Esa es otra clase de oración, orando por los misioneros. Por el pueblo de Israel. Usted va a hallarlo en los salmos que dice, orad por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Esa es otra clase de oración la que nosotros, hermanos, vamos a hacer. Orar por la paz en el mundo es otra clase de oración. Orar por la iglesia esparcida en el mundo entero. ¿Verdad que pocas veces, hermano, a veces nosotros oramos por la célula nomás? O a duras penas por la iglesia donde los congregamos. Pero ¿qué de todos los hermanos en todo el mundo? En el país parece que fue en Irán hace unos meses. A mí me cayó un mensaje y decía, oremos por un grupo de hermanos. Ayer mataron 29 hermanos y ¿cómo se llama? Para mañana está programado que van a matar a 229 creyentes que ya los tenían listos para matarlos. ¿Qué tal si fuéramos nosotros, hermanos? ¿Cómo no deseáramos que oraran los hermanos en todo el mundo?
Nosotros estamos bien, hermanos, tranquilos. Acá nadie nos hace un daño, nadie nos amenaza, ¿no? ¿Qué tal si hubiera habido un rótulo, hubiera amanecido un rótulo ahí por la puerta diciendo: el creyente que venga este jueves al culto de las 4 de la tarde, a todos los vamos a matar? Y ese mensaje se hubiera esparcido. ¿Cree que hubiéramos 40 creyentes aquí? Y fíjate que está ese mensaje. Ah, pues no, yo no voy. El sabio de lejos ve el mal y se aparta. Sí. Ajá, usando la Biblia, hermano. Yo pensaba ir, pero siento que un riñón me duele. Uh-huh. Tenemos que orar, hermanos, por la cristiandad del mundo entero. Sí, hay tantísimas oraciones que nosotros hacemos, hermano. Directamente orar por un tipo de enfermedad que tiene el hermano y dice: lléveme en oración a mi hija, fíjese que tiene cáncer. Esa es una clase de oración. Uh-huh. Una clase de oración. Y hermanos, hay una diversidad de formas, hermanos, y de oraciones. Y yo les decía acá, en un grupo de pastores también daba un devocional. Les digo yo, hay oraciones, hermanos, remotas, y hay oraciones que quizás nosotros nunca las hemos hecho. Y les digo yo, ¿ya han orado ustedes, pastores, por aquellos que van para la luna? Los de la NASA, los que van para el planeta Marte. No, dijeron ellos, nosotros nunca hemos orado por esa gente. Fíjense. ¿Han orado ustedes por aquellos que iban allá en el barquito, el Titán, que iban a buscar el Titán y que se murieron todos? No oramos. Y oímos las noticias de que van a ir y van no sé cuántos, 5 o 7 personas, y han pagado cerca de $250,000 cada uno solo por ir a explorar. Pero ya cuando iban, no sé si por 3,000 o 4,000 metros de profundidad, hermanos, hubo la destrucción de la nave donde ellos iban y ellos se murieron, y nosotros no oramos por ellos. Uh-huh. No hemos orado, hermanos. No oramos por aquel grupo de chilenos que quedaron enterrados en una mina, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Y que, por cierto, hace 3 días, hermanos, se murió el presidente que estaba en Chile, Sebastián Piñera, ¿verdad? Se murió en un helicóptero. Él iba manejando el helicóptero hace 3 días, 4 días por ahí. Tuvo ese accidente, y entonces allí salía Sebastián Piñera. Cuando sacaron, porque eso fue noticia, hermano, sacar los que tenían, parece, 700 metros de profundidad, estaban ahí. Llegaron, hermanos, técnicos de todos los países a ver cómo podían hacer hoyos para sacarlo, pero a esa profundidad, para dar directamente a donde estaban, hermanos. Pero no sé si fue de Estados Unidos o de Israel, trajeron maquinaria, metieron sondas, hicieron, hermanos, hoyos, e hicieron como tuberías, así, mire, las bajaron hasta allá y por allí lo sacaron. Yo no oré por ellos, pero cómo no hubieran deseado ellos, hermanos, que oráramos, ¿verdad? Y aquí, hermanos, habla de la forma de orar con toda oración. Hay oraciones de petición, pero también hay acciones de gracia. Después que el Señor hizo un milagro, esa oración, cuando ya ese enfermo se levantó, decimos: la oración que vamos a hacer hoy es de acción de gracia. Vamos a agradecerle al Señor porque ya el Señor lo levantó. Alabado el nombre del Señor. Cuando oramos por un amigo y se convirtió a Cristo, ya esta oración es de acción de gracias porque el Señor le tocó y esta persona vino al evangelio. Entonces, hermano, en las 7 referencias sobre la oración, ya vimos el tiempo de la oración, vimos la forma de la oración. Número 3, el tema de la oración. Dice el versículo 18 que es orando por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esa oración el apóstol, hermano, incluye a todos los santos. Pero ¿quiénes santos? No son los que están en la parroquia, hermano, ni los que tienen don fulano ahí. No, eso no son. Los santos, hermano, aclaro, los santos que la Biblia menciona, porque fíjate que en la Iglesia Católica para ser santo hay que morirse hasta que se muere. Y no es cualquiera, tiene que ser un sacerdote o un papa, ¿verdad? O sea, un sacerdote hasta que se muere. Ya ellos incluyen en el grupo de los santos. Y fíjense que de acuerdo a la Biblia, los santos no son sencillamente los que se han muerto.
Estando vivos nosotros, hermanos, disfrutamos de la santidad. De la santidad, porque hay hermanos que desconocen este tema y dicen, bueno, hermano, santo no hay ni uno en esta tierra. Bueno, y la Biblia no dice aquí orar por todos los santos, dice. Y no está hablando de los muertos, porque por los muertos ya no hay que orar. No, porque el que se murió en Cristo, ¿para qué vamos a estar pidiendo por él, hermano? Y ya no está en las manos del Dios eterno, pues. Y si se fue sin Cristo, igual. Si se fue sin el Señor, tampoco podemos hacer nada por él. Por todos los santos, esos santos que comen o que comemos, esos santos que dormimos, esos santos que lloramos o reímos, esos santos que nos enfermamos o nos alentamos. Por todos, dice acá. Entonces el tema de la oración incluye, hermanos, a todos los santos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, para eso, hermanos, se necesita dedicar bastante tiempo. Imagínense que nos tomemos por tarea en la madrugada orar por toditos los hermanos de esta iglesia, y que como el texto no nos está llamando solo a orar por los hermanos de acá, sino los hermanos de todo el mundo. Pero fíjense que es bien vital delante de Dios, hermano, cuando mencionamos nombres. Que claro, ya en una iglesia grande no nos podemos los nombres de todas las personas, ¿verdad? Pero hasta donde podamos, hermano, mencionar esos nombres delante del Señor. Y bendice a la hermana María, Padre, y bendice a la hermana Josefa, Señor. Mira, a eso se llaman oraciones, hermano, oraciones direccionales, que vamos, hermano, orando exclusivamente por una persona y por una necesidad que tiene. Pero aquí dice orando por todos los santos. Si no podemos mencionar, oremos por familia. Padre, bendice al hermano David Torres y a toda su familia, Señor. Padre, bendice al hermano Salvador Reyes y a toda su familia, Padre. Bendice al hermano Ernesto Lazo y a su familia, Señor. Bendice al hermano Moisés Andrade y a su familia. Bendice a la hermana Cruz López y a su familia, Padre. Bendícelos a todos, Señor eterno. Mire, para eso necesita dedicar tiempo, tener un gran corazón, amar a los demás, porque hay quien solo por su círculo familiar, ¿verdad? Yo lo que me interesa es mi esposa, mis hijos, mis nietos, los que estamos acá en el techo. Y ya, aquí dice el texto, orando por todos los santos. Y yo me siento tan feliz, hermano, cuando los hermanos me dicen, mire, hermano, hemos estado orando por usted. Y estamos orando por usted. Y que Dios los saque adelante. Y que Dios los bendiga. Hermano, si por las oraciones de ustedes, hermano, Dios nos ha librado de cosas feas, de cosas tremendas. Porque hay gente que ora, hay gente que clama, hay gente que intercede, hermanos. Y nos cubren con una nube de oración. Eso es precioso. Entonces el tema de la oración, hermano, es por todos los santos. Gloria al nombre del Señor. Y eso es precioso. A veces en esa hora que estamos orando por ese hermano, puede ser que esté pasando un momento difícil, un momento de angustia, un momento de dolor, un momento de luto. Sí, imagínense que estemos orando en ese momento y que esa persona haya recibido una llamada de Estados Unidos. Fíjese que llevamos de emergencia a mi nieto, a mi hijo, y que lo van a operar, y dice el doctor que la enfermedad, la operación no se asegura de que pueda tener vida. ¿Cómo estará de angustia esa persona, hermano? Y en ese momento estamos mencionando ese nombre de esa persona que está recibiendo ese llamado. Ayuda, Señor, a mi hermana. Quizás puede estar pasando un momento de angustia, Señor, un momento difícil, Padre. Administrale, Padre. Bueno, yo no sé qué esté pasando, pero tú sabes, Señor. Y ahí está la mano de Dios sacándonos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos hemos acostado con una enfermedad, hermanos, tremenda, y decimos, quién sabe que mañana amanezca. Pero ahí están los hermanos orando. Padres, hermana, te pido que pongas tu mano, Señor, la pueda sanar. Otro día la hermana dice, ni se acordaba dice, ando haciendo oficio y yo tenía un dolor grande cuando me acosté. Hay un pueblo que está orando. Bendito el nombre del Señor. Hay un pueblo que clama, y eso es valioso, y eso, hermano, es precioso. Lo número 4, el poder de la oración. La oración, hermano, tiene que ir envuelta con un poder
glorioso. Volvemos al versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga bien, ahí dice la palabra. Fíjese que la oración no podemos hacerla en la carne, hermano. No, eso no sirve, eso Dios no lo oye. Eso no asusta ni a los ratones que andan arriba del techo. Dice que la oración es, hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y ese Espíritu está con E mayúscula. Eso da a entender que es en el Espíritu Santo. Hermano, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos orar. No podemos orar. Solo debo decirles una cosa. ¿Ha hallado usted grandes oraciones que hicieron los apóstoles, hermano, antes que fueran llenos del Espíritu Santo? No ve. Oraciones poderosas antes de ser llenos del Espíritu Santo, no habían oraciones poderosas en ellos. Ni sabían, hermanos, orar. No sabían orar. Y una vez los apóstoles se sintieron asustados porque había otro grupito, hermanos, que andaba Juan el Bautista. Como Juan el Bautista fue el primero que vino antes de Cristo, ¿verdad? No, tampoco era anticristo Juan el Bautista. No, él venía preparándole el camino al Señor. Y hubo un grupo de gente que aceptó el mensaje de Juan y Juan los bautizaba y andaban con su grupo allí, y de repente ya en su tiempo vino nuestro Señor Jesucristo y seleccionó a los 12 apóstoles y andaba más gente con él, y tal es que en una ocasión, hermanos, le fueron a poner el dedo a Juan con Jesús. Los que leen la Biblia saben de qué me refiero. Le dijeron, señora, ahí anda otro que anda, ¿cómo se llama? Haciendo cosas. O a Juan le fueron a decir, porque los discípulos de Juan creían de que Juan, pero Juan ya les había dicho que él no era, sino que venía detrás de él. Y le dijeron a Juan, señor, ahí anda un señor, se llama Jesús. Dijo Juan, es él el del quien yo les dije. Pero Juan les enseñó a orar a los seguidores de él, le llamaban los discípulos de Juan. Y un día los apóstoles se fueron y oyeron a los discípulos de Juan que estaban orando. Se quedaron asustados, hermano. Qué palabras, qué palabrerillo tenían los discípulos de Juan. Entonces van los apóstoles y le dijeron al Señor, le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cómo qué? Así como Juan le ha enseñado a sus discípulos, quiere decir que ellos no sabían orar. Es que mire, andando con el maestro ellos no ocupaban, hermano. No ocupaban porque el maestro hacía todo. Ahora, cuando el maestro se fue, entonces les dijo el Señor, no salgan de Jerusalén. Eso ya está en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros, ustedes, les dijo el Señor, recibirán poder. Entonces los apóstoles, hermanos, cuando recibieron el Espíritu, recibieron poder. Y las oraciones que hacían, las hacían poderosas en el nombre de Jesús. Arranca en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermano, el poder con que ellos predicaron, proclamaron, salvaron almas, hermanos, sanaron enfermos. El capítulo 3 ya nos habla de un paralítico, un cojo que fue levantado en el nombre de Jesús, porque dice el capítulo 3 de los Hechos, Pedro y Juan subían al templo, dice, a la hora de la oración. ¿A qué iban a orar? Y iban a hacer oraciones poderosas con la unción del Espíritu Santo. Hermanos, entonces decíamos, sin el Espíritu Santo nuestras oraciones no tienen éxito. Hay tantos textos de la Biblia que dice, hermanos, que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo decía, ¿qué quiere decir esa palabra indecible? Palabras que no las podemos decir nosotros, las dice el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu, hermanos, ¿cómo se llama? Tiene acceso porque Él es Dios, hermanos, la tercera persona de la Trinidad. Y a veces hay palabras mal dichas de nosotros en la oración, pero el Espíritu Santo le dice al Padre, no, de lo que quiere pedir es esto y esto y esto, mira. Y Dios entiende la oración del mudo, del sordo, del muango, del tartamudo, del quien sea, hermano, porque tenemos al Espíritu Santo. Y orando, dice acá, y súplica en el Espíritu.
Esa oración en el Espíritu es una oración con gozo, una oración con poder, que los demonios sienten presencia de Dios. El escritor Judas tiene un versículo de oro. Judas, la carta de él tiene solo 25 versículos. Y dice Judas: y vosotros, amados, dice, edificando sobre vuestra santísima fe y orando, dice, en el poder del Espíritu. Oiga bien, orando en el poder del Espíritu. Las oraciones de los cristianos deben de ir con poder en el Espíritu. Cuando vamos a orar por un enfermo, vamos a orar en el poder del Espíritu. Y escuchaba allí a un ex satanista, que es un gran predicador. Dice que cuando vamos a orar por un endemoniado, nunca nos doblemos de rodillas. Nunca lo hagamos de rodillas. Hay que hacerlo de pie. Porque los demonios van a creer que es ante ellos que nos estamos arrodillando. Y quien tiene que arrodillarse es el endemoniado. Y tenemos que hacer esa oración, ¿cómo se llama? Con poder en el nombre de Jesús. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Porque eso es, hermano. Y muchas veces lo hemos mencionado acá. Cuando estaba grave la afinada chica Blanco, ella era católica de las fuertes ahí, ¿verdad? Pero fíjese que ella no cerraba las puertas a que llegaran los evangélicos a orar. Ahí fuimos varios hermanos a orar por ella. Y fíjese que el Señor la levantaba. El Señor la levantaba. El asunto es cuando llegaban los hermanos de ella en la fe. Y como ellos llegan, ¿verdad? Y dicen, vamos a hacer una oración de sanación. Así dicen ellos. Y nosotros decimos de sanidad. Vamos a hacer una oración de sanación. Pero como ella ya estaba acostumbrada a la oración de los evangélicos, oraciones poderosas. Y en una ocasión, a mis oídos llegó eso, hermano, que yo no es que lo oí porque no estaba ahí, ¿verdad? Pero llegué a escuchar que dijo, sí, les dijo ella, oren, pero quiero que oren así como oran los creyentes, les dijo. Sí, sí. Y era don Filadelfo que iba a orar quizás, y no sé quién es otro, ¿verdad? Quiero que oren, pero como oran los creyentes. ¿Cuándo van a orar como oramos nosotros, hermano? ¿No ve que hace falta la unción y el poder? Porque el Espíritu Santo está en los evangélicos. Yo todavía no me trago esa píldora, hermanos, que dice que cualquier católico está lleno del Espíritu Santo. Ah, no, dice, pero un buen católico está lleno del Espíritu Santo. Mire, para ser buen católico hay que ser un gran idólatra. Sí, hombre, hay que andar adorando ídolos, hay que andar reliquias en la cartera y escapularios acá. ¿Va a creer? Y yo encuentro aquí en los Hechos de los Apóstoles que dijo el escritor Pedro, y sabemos, dice, que Dios da de su Espíritu a todos aquellos que le obedecen. No, el versículo es de oro, hermano. Dios da de su Espíritu a los que le obedecen, a los que hemos nacido de nuevo, pues, ¿verdad? Para tener el Espíritu de Dios hay que nacer de nuevo. Alabado el nombre de Jesús. Eso se lo dijo el Señor a Nicodemo. Para que recibas esto tenés que nacer de nuevo. En el hombre viejo, dijo el Señor, estas cosas no funcionan. Entonces, hermano, la oración tiene que ir con poder. Número 5, la continuidad de la oración. El versículo 18 dice, orando en el poder del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia. Es que en la oración hay que perseverar. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 13, menciona, hermanos, que estaban reunidos los apóstoles y también las mujeres, dice, y también estaba María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, dice, y perseverando en la oración. Y aquí lo repite el apóstol, ¿verdad? Con toda oración y perseverando en ello, dice. A eso se le llama, hermano, la continuidad de la oración. Nacimos orando en la fe. Continuamos ese día que recibimos a Cristo orando. Otro día nos metimos, hermanos, a la oración y venimos al culto y vamos a orar, y vamos a la campaña y vamos a orar. Mire, este es como comer los 3 tiempos diarios.
¿verdad? La perseverancia en la oración. Y que perseverar en el evangelio, hermano, significa también estar perseverando en la oración. ¿Qué deja de hacer una persona cuando se va de la iglesia? ¿Ya no ora? No, ya no ora. No, y ese tiempo que ocupaba, dice, o gastaba, o perdía, dicen ellos, ¿verdad? Oiga bien, ¿cómo le llama ya? ¿Qué perdía en ellos? Para eso lo voy a ocupar, dice, en eso de que estaba orando, de un saco de maíz, dice. Gran avance. ¿Va a creer usted que es perder, hermanos, una media hora que estemos delante de Dios? Eso es lindo. Hablamos con Dios, recibimos de Dios. Mire, cuando uno ha orado, ¿cómo se siente de tranquilo, verdad? ¿Verdad que siente una paz en el corazón? Y dice una gloria a Dios, ha hecho lo que Dios quiere que haga. Este día va a ser un día de victoria porque me levanté, ¿cómo se llama? Orando al Señor, y he pedido por tantas necesidades y alabado el nombre de Jesús, y una oración nos mueve a otra oración. Cuando yo oro más, me motivo más para ir al culto. Cuando yo oro más, me motivo a la lectura de la palabra del Señor. Cuando yo oro más, me motivo a la alabanza al Señor. Es que la oración es como el combustible para el carro, hermano. El carro puede estar de paquete, hermano, pero si no tiene combustible, no le arranca. No. Y la oración, hermano, es el combustible que nos pone en movimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que aquí vemos, hermano, la continuidad de la oración. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos de este culto? Usted va a decir, hoy no oro porque como estuve orando ahí en el culto. No, Señor. Ya para acostarlo decimos, vamos a orar al Señor. Y de entre las acciones de gracias, te doy gracias porque me permitiste esta tarde estar en tu casa, Señor. Dar una ofrenda, alabar tu nombre, escuchar tu palabra. Ha sido una bendición, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Y después que oramos, hermano, tranquilos, y le decimos, Señor, esta noche si tú vienes, llévame, Señor. Y si la muerte viene por mí, yo quiero irme contigo, Señor. Porque hay quien, hermanos, hizo la última oración ya para acostarse. Y a medianoche lo visitó la señora esa, que no sé si venía de blanco o de negro, pero que le visitó. Y dice la familia, todavía estuvo orando al Señor allí, dice en ese rinconcito. Allí hizo la última oración. Y también se comió la última cena. Porque de repente nos va a tocar, hermano, así, ¿verdad? Pero qué bueno que no cesamos en la oración, le dimos perseverancia a la oración. Y no solo perseverar, podemos ir mejorando en la oración. Sí, podemos ir mejorando, hermanos, en lo que se llama la oración. Entonces eso así es. Número 6, la individualidad de la oración. Hay un enfoque bonito y ya está en el versículo 19. Y dice Pablo, como él está recomendando la oración, y dice, y por mí. Pablo individualiza la oración y dice, hermanos, oren por mí. En esos tiempos, hermano, a estas alturas de la iglesia, como que el representante de la iglesia era el apóstol Pablo en esta tierra. Como el que tenía la dirección de la iglesia era Pablo. El responsable de la iglesia era Pablo. Él aparece, hermano, en las cartas a los Corintios como el perito arquitecto, ¿verdad? Como el que lleva el proyecto, pues, ¿verdad? Él es el responsable, el de estar revisando la obra y protegiendo la obra. Entonces Pablo dice, hermanos, oren por mí, hermanos. Y yo cuando veo esto, veo tantas cosas en este apóstol. Cuando dice, oren por mí, veo humildad en él. Porque fíjate, hermano, que hasta para pedir oración necesita ser humilde. Mire, hay creyente que se la lleva del sábelo todo, o que se la lleva de que él es el único, porque de repente hay hermanos en la iglesia que dicen, no, hermanos, al único que Dios le oye la oración es a mí. Ese tarjo de carcalacas que andan ahí, el Señor no les oye. A mí sí me oye, hermano. Y cuando quieran oración, pídanmela a mí que yo la... Sí. Conmigo sí, yo sí las puedo con Dios. Mire, fíjate que si Pablo hubiera dicho eso, dijera yo, bueno, tiene razón, si este hombre anda más adelante de nosotros, ¿verdad? Un hombre tremendo en la obra, que en una ocasión dijo, nadie ha trabajado más que yo, dijo el apóstol en el evangelio.
pero sintió que como que se iba levantando un poquito la soberbia y dijo, pero no yo, hermano, Dios, sino la gracia de Dios conmigo. No, en vez de que era listo, hermano. Él sintió como que una emboscada del enemigo la tenía ya la lazada, ¿va? Pero se zafó. Y dijo, no yo, digo, sino que la gracia de Dios en mí. Alabado el nombre de Jesús, bendito el nombre de Cristo. Entonces yo veo en él humildad, está pidiendo oración. Diría usted que ocupaba Pablo que oraran por él, pues, y que él no hablaba con Dios. Si a Pablo, hermano, venían ángeles y le daban mensajes, hombre. Vea que sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando iba en aquel barco y que ya el barco iba, hermanos, y dice Pablo, anoche vino un ángel, dijo, de quién soy y a quién sirvo? Y habló conmigo, diciendo, mira, ten ánimo, come y dile a los demás que coman porque nadie se va a morir. El barco se iba a ser destruido. Mire el susto, pero el susto que daba, hermano, que le digan a uno que el barco donde va o la lancha que va a ser hecha pedazos en el profundo de la mar. El ángel le dijo la verdad, el barco va a ser destruido, pero ninguno de ustedes se va a morir, pero solo eso asusta, hombre. Sí. Pero bien tranquilo, mire, ¿cómo se llama? Pablo oía voces directamente del Señor, hermano. Y si fuera poco, fue llevado hasta el tercer cielo. Aún con todo eso, dice él, hermanos, oren por mí, dice. Nos deja un mensaje a nosotros, hermanos. Si Pablo necesitaba que oraran por él y nosotros. Otro detalle que veo en esta petición que hace Pablo es que Pablo creía que Dios le escuchaba a los demás. Porque yo no le voy a estar pidiendo algo a alguien que no tiene nada que dar, hermano. Oren por mí, dice él. Entonces Pablo sabía y dijo, no solo a mí Dios me oye, también Dios les oye a los hermanos. Sí, hermanos, mire, hay gente que no truena ni suena, hermano, no es tan alarmista, ¿verdad? Porque a veces, hermano, la gente demasiada ruidosa, al final no es que sea tan cosa. Dicen que el carro entre más ruido hace, más ruin está. No, en vez de hay carros que le truena a todos y lo que no le suena es el radio. Pero de allí les suenan porque las hojas de resorte, que los buches, que anda el brazo loco, que anda, hermanos, el escape, toda que así, oye, es feo eso, ¿eh? No lo han engrasado, hermanos, y anda. Y los carros cuando están nítidos casi se montan en uno y uno no los ha sentido. Ve, dice, aquí viene ya, dice, parece que apagado trae el carro. Entonces, hermano, Pablo creía que Dios le escuchaba. Aquí hallamos, hermano, la individualidad de la oración. Oren por mí, hermano. Yo necesito que oren por mí. Una vez Pablo dice, oren por mí, hermanos, para que Dios me libre, dice, de hombres malos. Sí, fíjate que era una oración de protección. Que Dios me libre de hombres malos, porque no es de todos la fe, dijo él. Es decir, Pablo estaba, hermano, rodeado de enemigos. Él, hermano, lo perseguían por todos lados con fin de acabárselo, porque el diablo sabía que este hombre le hacía mucho daño. Porque un hombre o una mujer lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que intercede por las almas, que proclama el mensaje, hermano, que anima a los demás, este es un arma fuerte contra el enemigo. Alabado el nombre del Señor. Y Pablo dice, quiero que oren por mí. Aquí está pidiendo él, hermano, y oren por mí. Y cuando los hermanos piden, hermanos, esa oración, hay que orar por ellos, hermanos. Acordémonos de tanta gente, porque las peticiones de los hermanos, vea, oremos y acordémonos de esa persona. Cuando una persona pide oración, es que está pasando, hermanos, dificultades. Porque mire, cuando estamos, hermanos, todo tranquilito, ¿verdad? Que casi no andamos haciendo estas comisiones. No, tranquilo, ¿cómo está? Tranquilo, hermano. ¿Sí? Entonces, pues está bien, pero cuando estamos pasando momentos difíciles, siempre pedimos, hermano, que se ore. Lo último que vemos, hermano, es el propósito de la oración. ¿Para qué pide Pablo que oren por él? Dice el apóstol, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra.
para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Vi que Pablo no está pidiendo que oren porque él está enfermo. No, aquí no está pidiendo por protección física. Porque hay tantas peticiones de los hermanos. Mire, hermano, ore por mí, fíjate que tengo una deuda, hermano, que no la puedo pagar, que el Señor... Porque hay hermanos que piden, hermano, oración por ¿cómo le llaman? Condonación de deuda. ¿Qué quiere decir la palabra condonación? Es que que me borren allí lo que estoy en el libro de donde tengo esa deuda, ¿verdad? Pero imagine cómo se sentiría la de la tienda, hermano, donde ya fueron a sacar fiado $50 y que esté pidiendo el hermano que ya en esa libreta que tiene la hermana Cruz allí, el Espíritu Santo vaya y le pase los borrones. Ay, ella. Sí, pero vi que yo no hago esas oraciones, hermano, así porque con donación de deuda. Si es que alguien tiene que pagar y el que va a pagar es el que debe. Y esas oraciones son contradictorias a la Biblia, ¿ve? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y recomienda que el que debe, que pague. Y si yo voy a orar para que el Señor borre esa deuda, no estamos bien. No, mire, si así fuera, qué bonito, hermano. Me voy a sacar otro préstamo a la caja de crédito y voy a siempre a pedir la oración condenación de... No, ya es descondenación. No es condonación. El apóstol está pidiendo, hermano, oren por mí para que al abrir mi boca se me sean dadas, dice él. Miren, no era fantasioso, hermano. Dice el apóstol que lo que nosotros predicamos es que se nos ha sido dado, que eso viene de arriba. Porque hay quien dice, yo tengo una tremenda teología, yo tengo una tremenda homilética, yo tengo un tremendo conocimiento que tiempo me... Mire, el apóstol dice, lo que yo hablo, si no viene de arriba, no hay nada. Y el mensaje que viene de arriba es el que vale, hermano, es el poderoso, alabado sea el nombre del Señor. Pablo tenía tremendo conocimiento, pero los conocimientos de él los ponía a un lado. Y él oraba, hermanos, para que el evangelio avanzara. Esa era la preocupación de él. Él no está pidiendo oraciones, hermanos, por problemas económicos o problemas de salud o problemas sociales o problemas morales. No, él está pidiendo para que el evangelio, dice él, es que él estaba enamorado y estaba comprometido con el mensaje del evangelio. Usted va a hallar en Romanos 1, no recuerdo si es 1:13 o 14, dice Pablo, a sabios y a no sabios, deudor soy de hablarles del mensaje del evangelio. Estaba tan endeudado con los sabios y con los no sabios, con los griegos o no griegos, de darles el mensaje del evangelio. Y dice él, ayúdenme a orar, hermano, para que Dios me dé palabras para dar a conocer con denuedo, con valor, con energía, el misterio del evangelio. Porque a esas alturas el evangelio todavía era un misterio, hermano. Que dice la palabra que ese misterio ya fue, hermanos, descubierto. Porque ahora el evangelio es el mensaje que va por todo el mundo. Entonces acá está el propósito de la oración. Nosotros, hermanos, los que predicamos la palabra, necesitamos la oración del pueblo de Dios. Yo me alegro, hermana Minga la visitaba y me dice, hermano, yo estoy orando por usted. ¿Cómo voy a estar dudando yo que ora la hermana por mí? Lo hace, hermano. Y lo hace por todos los hermanos que predicamos y los que no predican igual, porque ellas, hermanos, apartan o tienen el tiempo. Porque hay quien puede tener todo el tiempo, pero como orar es un sacrificio, hermano. ¿Sí? ¿Verdad? Pero ella lo dedica, hermanos, a la oración y ora a saber por cuánto, porque ella oye programas radiales ahí. Necesitamos, hermanos, la oración. A veces el predicador predica tremendos mensajes y dice, no, es que me preparé bastante. Olvidamos la oración del pueblo. Olvidamos, o aceptaron tantos en el mensaje que prediqué, es que lo hice bien. Olvidamos dos cosas. Uno, que quien toca los corazones es el Espíritu Santo. Y dos, que hay un pueblo que ora, que clama al Señor, hermanos. Y eso tenemos que darnos cuenta. Nosotros somos como los que trabajan en pozos, hermanos. Muchos hermanos acá saben de eso, hermanos. Trabajan en pozos reales.
artesanales. Cuando el pozo está profundo, hermanos, el que va a echar tanda, lo bajan con un, ¿cómo le llaman? Una maroma ahí, mire, ve. Tiene un nombre eso, ¿verdad? Un malacate. Ojalá que el que vaya para abajo no lo sea, ¿va? Pero con un malacate lo bajan. Miren, la vida de ese que va allí depende del que está arriba. Sí, depende del que está arriba. Y me contaba un señor, y bien raro porque un hermano de él era el que iba a hacer eso. Dice que los dos estaban trabajando y le tocó a él echar tanda al que me tocaba, que me contaba. Y el pozo ya tenía como unos 12 metros de profundo. Y él oía, dice que le hablaba al otro allá arriba y no le respondía. Y oía que aquel hasta pujaba, como decimos nosotros. Y se le fue metiendo y dijo, ¿y este por qué será que no me responde? ¿Y qué será que está...? Y dice que dijo él, a ver cómo se iba por graditas, le costó. Y cuando llegó y sacó la cabeza, el compañero estaba rodando una gran piedra para tirársela, hermano. Y que la piedra pujaba, como decimos nosotros, porque era demasiado grande. Ya la traía bien cerquita, mire, para descolgar. No cree que le iba. ¿Y cómo se iba a defender, pues? Bueno, fulano le dijo, ¿y qué? Ah, le dijo, de aquellos días tengo intentos de matarte, le dice, ¿y por qué te saliste? Le dice, de gusto, le dijo él. La vida depende del que está arriba, hermano. A ver, algunos le dicen, mira lo que saqué, pero el que está arriba, mire, si el que está arriba es el que nos hace movernos, hermano, con poder en el nombre de Jesús. Y es el que está arriba el que nos quisiera quitar la vida. ¿Qué le cuesta a Dios, pues? Pero mire, en vez de quitarnos la vida, nos está dando más vida. Entonces, hermano, hay quien intercede, hermano, por el ministerio nuestro, por lo que nosotros hacemos, por nuestra familia, y eso es. Vamos a quedar hasta acá. Que Dios nos bendiga lindamente. Que Dios bendiga a los hermanos y amigos que a la distancia, hermano, están oyendo y nos están viendo. Estamos en un día jueves, contentos y bendecidos acá, terminando este precioso culto. Saludemos a esa gente que nos ve, amigos y hermanos. Que Dios les bendiga linda y preciosamente también a ellos. Entre ellos hay familiares nuestros, hay amigos nuestros en la fe y amigos, hermanos, así humanamente hablando también. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa y bendecida tarde. Padre bueno que estáis en gloria, yo te adoro, Señor, te alabo y te exalto y te venero. Te doy gracias, Padre, por habernos dejado esta arma tan preciosa, Señor, como es la oración. Un arma, Señor, hábil. Un arma que está, Señor, al alcance hasta del inválido, del cuadrapléjico, Señor, como es la oración. Un arma, Padre, que no necesitamos ser intelectuales o ser conocedores de letras, Padre, porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña a orar. Gracias, Padre, por todas estas deducciones que tenemos en la oración y creyendo, Señor, que poniéndolas a la práctica podemos lograr cosas lindas, cosas preciosas para honra y gloria de tu nombre. Bendice este grupo de hermanos que esta tarde nos hemos reunido. Regresamos a casa, Señor, contentos, bendecidos, Padre. Regresamos a casa felices, Señor, de que hemos tenido esta victoria en esta hora de estar acá. Espero que lleves esta bendición a los que en casa han quedado. En especial, Señor, a aquellos que han quedado con quebrantos de salud. Extiende esa mano, Padre. Lleve ese milagro, Señor. Levanta a ese hermano que está postrado en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que a través de los medios, Padre, nos están viendo también. Espero lleves esa bendición. Hay gente que está a la distancia, Padre, careciendo de un milagro, esperando un toque glorioso tuyo, Señor. Tú puedes hacer la obra a la distancia, como sanaste al siervo del centurión, que solo dijiste la palabra y ese hombre fue sanado. Muchas gracias, Señor. Espero que nos guardes, nos cuides en retorno a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. La gracia de Cristo nos acompañe.